el Dios único y verdadero, el cual hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay, todo cuanto Él quiso, dice la Biblia, que lo ha hecho. Y no solamente lo dice la Biblia, sino que nosotros podemos verlo en la belleza y estructura maravillosa de la naturaleza. Podemos ver la sabiduría, el poder, la grandeza de Dios. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y voy a hacer otra pausa para decirle que Jeroboam era el rey de Israel. Aleluya. Y el incienso que él iba a quemar no era para Jehová Dios, era para dioses falsos que él había hecho edificar en esa tierra santa que estaba apartada para Dios. Y en esa acción de ese rey quemar ese incienso, entonces vino este varón de Dios por palabra de Jehová. Y cuando el rey se proponía a quemar ese altar, ese incienso en ese altar, dice el verso 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y hacemos esta otra pausa. Imagínense esto. Llega ese varón de Dios como profeta a darle una sentencia a ese rey prevaricador de Israel, el cual guió al pueblo a darle la espalda a aquel que los había sacado de Egipto y a quemar incienso a dioses falsos detrás de los cuales habían demonios. Y dice la Biblia que entonces este profeta, en obediencia a la instrucción de Dios, confrontó a este rey y le dio esta profecía de que de la casa de David iba a nacer un hombre llamado Josías. Y yo no busqué el dato, pero ese Josías que mencionó ese profeta nació años después. Sin temor a equivocarme, él nació 50 años después o más, de 50 años para allá. Y dice la pastora este detalle, que ese Josías, del cual tantos años antes se había hablado, cuando subió como rey en Israel, en el pueblo de Dios, tenía la edad de 8 años. Siendo un niño, heredó el trono. Por eso es que tenemos que instruir a los niños, mis hermanos. Instruir a los niños en el camino que los pueda llevar a lugares altos de realeza, pero no solamente alcanzar la posición, sino que desde esa posición de eminencia, esos niños puedan hacer lo bueno y no lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y le dijo el profeta, y va a haber una señal, el altar donde tú estabas poniendo la ceniza para tu dios es falso se va a romper y va a derramar las cenizas. Esa era la señal de que lo que él estaba diciendo no era invento de su mente, sino que era palabra revelada de Jehová, el Dios de los cielos.
Dice el verso 4: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, es decir, captúrenlo, que lo metieran, que lo agarraran preso. Y aquí dice lo que pasó, algo sorprendente. Cuando este rey extiende la mano contra el varón de Dios, se le secó la mano. Se le cayó, se le puso flaquita, como cuando usted ve a una persona que le ha dado, Dios guarde, un ACV y la mano se le queda seca, o polio. Y dice: mas la mano que había extendido, léalo ahí conmigo en la parte B del verso 4, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el verso 5 dice que la señal que el profeta dio ahí mismo se cumplió también, luego de que la mano se le secara al rey. Dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hay muchas cosas que Dios ha confirmado en tu vida que no son palabra de hombre, sino que son palabra de Él. Ya Dios te ha dado señal de cuál es su perfecta voluntad como tu creador, como el creador que te formó, aleluya, en el vientre de tu madre. Así que presta atención, aleluya, a la voz de la palabra de Dios que ya ha tenido señal delante de ti. Y hay señales que se han cumplido de Dios por su misericordia, no en tu vida, sino en otros. Tú has visto que tú has podido ver el resultado en muchas personas que se levantan contra la palabra de Dios. Y el Señor con eso te ha dado señal para que tengas cuidado. Y como cantábamos en la alabanza: y temed delante de Él toda la tierra, porque grande es Jehová. Él es grande y temible. Lo leímos también en el Salmo con el cual abrimos el tiempo de cánticos, en el Salmo 47. Usted lo puede leer, que dice, aleluya, una vez más lo podemos leer, que dice en el verso 2 del Salmo 47, bueno, desde el 1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y continuamos con el acontecimiento, la situación que se vivió en ese tiempo. La Biblia es un libro de hechos históricos, no solamente proféticos. La Biblia narra acontecimientos reales. Incluso no se ha propagado tanto que el arca de Noé la encontraron justamente donde la Biblia dice en Génesis que la nave cayó, aleluya, en el monte Ararat, que es hoy la región de Turquía. Ahí ya han habido expedicionarios de diferentes partes, hasta de Corea, estuve leyendo, y hay imágenes que verifican, que certifican que esa era el arca que la Biblia habla en el libro de Génesis, con el cual el arca con la cual el Señor salvó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, la palabra de Dios es verdad. Y cuando usted la lea, sepa que es la fuente más fidedigna, la fuente más confiable que usted pueda consultar en la vida. Se llama la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Aleluya. En el verso 5 se cumplió la señal. Y dice el verso 6: entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios
que es temible, también es misericordioso. Clemente y piadoso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lo dice en varios versos. Uno de los primeros que menciona que clemente y misericordioso, o clemente y piadoso es Jehová, es Moisés. Aleluya. Pero dice lento para la ira y grande en misericordia. La mano le fue restaurada a aquel rey que había hecho prevaricar a Israel, que había hecho pecar a Israel detrás de ídolos. Pero ahorita le decía a los niños en la escuelita bíblica que no importa que él lo mande a hacer lo malo, si es su papá o su mamá, o si no le está dando buen ejemplo, o sus mayores, sus profesores, le estaba enseñando que primero ellos tienen que obedecer al Dios que les dio la vida a ellos. Aleluya. Aunque el rey Jeroboam había levantado esos altares contra Jehová, el pueblo no debió dejarse llevar de su rey. Aunque en este mundo han aprobado leyes del uso de estupefacientes en algunos países, han aprobado leyes como el aborto, leyes para el suicidio. Nosotros, aunque hayan esas leyes, nosotros tenemos que tener en cuenta la ley de Jehová por sobre todas las cosas. Amén. Y así mismo le enseñaba a los niños, le enseñé para la gloria de Dios los 10 mandamientos y la importancia de ellos y el peligro de uno no andar conforme al mandamiento del Señor. Ahora vamos a entrar en una parte lamentable de esta historia, porque ciertamente aquel hombre recibió el mandato de ir a confrontar al rey de Israel, pero aparte de ese mandato, Dios le dio otras instrucciones a este hombre y le dijo que no comiera ni bebiera nada en esa región, en ese lugar. El Señor se lo dijo puntualmente, y él se lo hace saber al rey, porque cuando el rey se vio restaurado, sanado, lo invitó a comer y lo invitó a darle regalos a este varón. Dice el verso 7: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Verso 8: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y hasta ahí yo entiendo que el profeta lo hizo bien. Pero una de las fallas que también cuando estaba leyendo esta historia, que la había leído anteriormente, pero esta semana abrí la Biblia y estuve leyendo ahí, me di cuenta que el profeta, el varón de Dios, dio demasiados detalles. Él solamente tenía que decir: no lo haré, e irse, y no dar detalles. Ser discreto, y es algo que nosotros debemos aprender en nuestra vida, en nuestros proyectos o en cosas que Dios nos haya mandado. Usted tiene que ser discreto. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero no vamos a abundar mucho ahí, porque el mensaje está orientado a la obediencia. Amén. Dice el verso 9, el profeta sigue hablando, el varón de Dios: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí lo hizo bien el varón de Dios. No le aceptó la invitación al rey. Se fue por otro camino, no por el que vino, porque el Señor prueba a sus ministros. Dios prueba a aquellos que están llamados a servirle a su reino y a su trono. Dios le dio estas instrucciones porque tenía también, aparte de confrontar al rey de Israel, en los planes de Jehová estaba probar la obediencia del varón de Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Llegó entonces, vamos a dejar de leer hasta ahí, le voy a narrar un poco.
la Biblia le menciona como profeta viejo, no dice la Biblia que era un falso profeta, mis hermanos. Que hay personas que han predicado y han dicho que el profeta viejo era un falso profeta. No era un falso profeta. La Biblia dice que era un profeta viejo. Amén. Y usted en la casa lo va a completar bueno, vamos prontito. Amén. Dice el verso 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Una segunda oferta. El rey lo invitó. Él tenía la orden de no comer pan en esa región. Mas él le respondió, oigan lo que le respondió el profeta joven, que así que se pone el profeta viejo y el profeta joven, el que había confrontado al rey. No podré volver contigo, le estaba diciendo el profeta joven al profeta viejo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, mis hermanos, y ahí vamos a caer, para que usted va a abundar en algo que ya usted lo que tiene que decir es no. Si usted abunda, le está dando la oportunidad a alguien que lo convenza. Oiga, aprenda esto, aleluya. Si usted abunda en algo que usted sabe lo que va, le está dando la oportunidad a una persona que lo saque de ese propósito. Y el Señor nos está enseñando, porque Él es nuestro Padre. La palabra de Dios es para que tú seas bendecido y sepas cómo conducirte en la vida. Hay tanto tipo de gente. Hay gente que lamentablemente en su corazón no sienten lo bueno para ti. Y cuando tú le das, no estoy diciendo que sea el hecho del profeta viejo, pero y cuando tú le das tantos detalles a personas que encubiertamente no sienten lo bueno para ti, tú le estás dando oportunidad de que tus planes, al ellos saberlo, sean boicoteados. ¿Tú sabías eso? ¡Aleluya! Lamentablemente la envidia tiene un poder maligno. Que el Señor nos cubra con la sangre de Cristo. Amén. No dé tantos detalles de tu vida. Aleluya, alabado sea el Señor. Solamente personas que tú has visto como aprobadas, que verdaderamente quieren tu bien de parte de Dios, probablemente a esas personas Dios te permita contarle alguna situación porque te van a ser de ayuda, porque van a orar por ti, porque se van a alegrar contigo o van a llorar contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. No quiero tampoco como que tú pienses que todo el mundo es igual. No, hay personas que tienen a Jesús en su corazón y pueden bendecirte. Amén. Aleluya. Pero hay otros que se disfrazan de ovejas y son lobos y quieren devorar lo que hay. Pero en el caso del profeta viejo, el profeta viejo estaba siendo utilizado para probar al profeta joven. Y escuchen lo que se atrevió a decirle el profeta viejo. Y ya estamos terminando. Dice, se me fue de acá. Gracias, hermano. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. O sea, él le dijo una media verdad. Le dijo que era profeta, eso no era mentira. La parte de la mentira fue la siguiente: un ángel
me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Cuando alguien le haga una oferta a usted, por más linda que se vea, y que le mencionen ángeles y centella y gloria, no se mueva sin consultar a Jehová. No se emocione, que todo lo que brilla no es oro, aleluya. Todo lo que brilla no es oro. Consulte al Señor. Bueno, lo mejor era que el profeta se mantuviera firme, pero si por si acaso sentía duda, ¿qué él debió hacer? Y no lo dice la Biblia que lo hizo: consultar a Jehová. ¿Sí o no, mis hermanos? Para mantener su obediencia, porque el Señor le habló claro y él no aceptó lo del rey. Este le dijo que era profeta y como que eso lo convenció sin consultar al Señor. Y lamentablemente la Biblia entonces nos dice que el profeta joven fue a la casa del profeta viejo, comió pan, bebió agua, al final desobedeció parte de la instrucción de Dios en esa misión que él tenía. Y el resultado usted lo puede leer en su casa, se lo dejo de tarea. Y vámonos al libro de Jeremías, capítulo 35. Jeremías 35. Vemos una familia que la pastora Maruta ha mencionado en esta casa. Y a nosotros como hijos, Héctor José, Nayeli y esta servidora, mi madre nos enseñó esto en el altar familiar para Dios en nuestra casa, un altar también de enseñanza, de instrucción para nuestra vida. Y en ese libro de Jeremías capítulo 35 pasó algo muy llamativo y dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías era el profeta en labor en ese tiempo específico de Israel. Y vino palabra de Jehová a Jeremías el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿Qué le dijo Dios que le diera a beber a la recabita? Vino. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Oigan, no es solamente decirle: mire, yo soy profeta y vine de parte de Dios, Dios me dijo que vayamos a la casa, a la iglesia, a beber vino. O sea, no solamente fue una palabra ni el oficio del profeta, sino al lugar donde el Señor le dijo que lo llevara. No a la casa de Jeremías ni a la casa del rey, no, a la casa misma de Jehová. ¿Están aquí? Amén. Verso 3. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Hasibnías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, dice el profeta Jeremías, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: beban vino. Verso 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberán jamás vino, ustedes ni sus hijos, ni edificarán casa, ni sembrarán sementera, ni plantarán viña, ni la retendrán, sino que morarán en tiendas todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas.
y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Gloria a Dios. Y vamos a saltar para ahorrar tiempo. Le especificaron al profeta: nosotros tenemos una orden de nuestro padre de no beber vino, y le dio una lista de no solamente lo del vino, sino otras instrucciones más que su ancestro le había dejado a esta familia. Y la respuesta para el profeta fue: no lo vamos a hacer. Estamos en la casa de Jehová, tú eres profeta, pero nosotros no vamos a desobedecer la instrucción de nuestro padre. Y dice el verso 13, y el apóstol Pablo dice: si un ángel le baja del cielo y le dice a ustedes otro evangelio que el que le hemos predicado, no le crean y no lo acepten. Lo que usted ha recibido de Dios como bueno, que esté en su palabra, usted no lo puede cambiar, porque la Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Que el Señor los reprenda. Y vamos a terminar leyendo. El Señor le muestra a Jeremías esto. Jeremías obedece lo que Dios le dijo: ofrécele a ellos. Ellos le dijeron no al profeta. Y vamos a ver cuál era el propósito de Jehová. Haberle dicho a Jeremías que llamara a esa familia fiel y obediente a que hicieran algo contrario a lo que ellos le habían enseñado a sus padres, como bueno y válido. Y dice el verso 13: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderán a obedecer mis palabras, dice Jehová. Aleluya. Dios tomó esta familia y la puso como ejemplo de obediencia. Y qué pena del profeta joven que no obedeció completamente la palabra de Jehová, porque un profeta le dijo que hiciera algo contrario a lo que ya Dios le había dicho. Ya lo que Dios te ha dicho, lo que el Señor te ha enseñado, sus mandamientos, aleluya. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer a nuestro Dios. No aprenderán a obedecer mis palabras, dice Jehová. Dice el verso 14: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Le está diciendo Jehová que le dijera Jeremías al pueblo: y envié a vosotros mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste a vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Mis amados, que no sea dicho de nosotros así en el cielo, que no sea dicho de ninguno de nosotros que Dios nos habló y no obedecimos su palabra. Este es el mensaje para el día de hoy. Obedece la palabra de Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Él mismo te fortalece con su espíritu, porque el Señor quiere que tú vivas en paz, que tú vivas en santidad, que tú vivas en buen camino y que te apartes de todo lo que pueda traer destrucción a tu vida y a tu familia. Padre, gracias en esta tarde. Gracias, Señor,
por tu misericordia, porque podemos todavía ser advertidos de lo bueno que es obedecerte y lo vergonzoso y peligroso que es desobedecerte. Te pedimos perdón. No podemos, luego de este mensaje, terminar sin inclinar nuestra cabeza, humillarnos delante de tu presencia y pedirte perdón por toda desobediencia de nuestras vidas, de nuestros antepasados, de toda nuestra familia, de toda nuestra genealogía. Te pedimos perdón, Señor. Y también te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo para no caer en ninguna tentación ni en ninguna oferta que pueda aparentar que viene de ti, pero no lo es. Y nosotros salirnos de tu propósito. Ayúdenos. Disponemos nuestro corazón en esta tarde para hacerte hijos obedientes, oh Dios Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te